Perfecto, gracias Mauricio. Y bueno, una vez más, estamos aquí para dar otra charla, aportar otro grano de arena a estas futuras 1000 charlas de mi oficina. Y se me ocurrió un tema que en su momento me afectó a mí en lo personal y a otros filatelistas que conozco, que es el tema de cuando uno empieza un tema nuevo, una colección nueva, y sobre todo de un tema inédito, tal vez que un tema que nadie coleccionó, nos topamos con el problema de decir, bueno, ¿y ahora qué busco? ¿Cómo encuentro el material? Por eso es el título, ¿no? De cómo buscar lo que no sé que existe. Yo tal vez estoy empezando un tema que nadie más coleccionó y ni siquiera sé qué material hay. Entonces, ¿cómo busco eso? ¿Cómo busco lo que ni siquiera sé que existe? ¿No? Eso es lo que motivó esta pregunta de la charla. Y esto, por ejemplo, recuerdo que alguna vez, por ejemplo, Esteban Landívar en alguna charla hace mucho, nos pidió ayuda para que le recomendáramos algún material para una colección que él quería empezar. Claro, era un tema tan específico que se nos complicó. Le dimos algún consejo, dijimos alguna pieza, pero con lo que dijimos llenaba media hoja cuatro, no una colección. Entonces, él también estaba en esta situación. Y me ha sucedido también que otros coleccionistas de forma privada a veces me han preguntado, a veces los he podido ayudar y otras veces no, porque también a veces era un tema del que yo no domino. Entonces, como creo que es algo que le puede llegar a interesar o servir a mucha gente, e independientemente de la clase que uno coleccione, esto puede pasar en cualquier clase, ¿no? En cualquier colección. Así que, bueno, me decidí a dar una charla sobre este punto. En cuanto a cómo vamos a estructurar la charla, la voy a organizar de esta forma. Primero voy a hablar de lo que yo llamo construir y dominar, ¿no? El glosario de nuestro tema, que vamos a ver que tiene su parte filatélica y su parte temática o histórica social. También voy a hablar sobre la importancia de tener un archivo de imagen en nuestro tema y analizar el mismo. Otra parte sobre la utilidad que podemos darle a usar diferentes idiomas en nuestras búsquedas. Y sobre el final, cómo todas estas cuestiones y la retroalimentación y el desarrollo de uno van haciendo que el conocimiento y la experiencia de uno en el tema crezcan, lógicamente, y cómo nos beneficiamos de ello. Así que bueno, esa va a ser la estructura del charla de hoy. Y me gustó esta frase que encontré mientras estaba haciendo la charla de un escritor chileno, Roberto Bolaño, que dice, hay que saber mirar aunque no sepas lo que buscas, que creo que un poco apunta hacia esta situación que yo describía, de cuando tal vez uno quiere armar algo de un tema que es inédito, que nadie más hizo, que no hay catálogo, no hay información, y uno busca sin saber exactamente qué, pero tiene que aprender a hacerlo. Así que bueno, me parece una linda frase que refleja esta situación. Y vamos al grano ahora entonces, como lo que le decía yo primero, de construir y conocer el glosario, ¿no? De toda la terminología que hace al tema que nos interesa y del cual queremos coleccionar. Es común que cuando recién empezamos, que tal vez aún no dominamos completamente el tema, es normal empezar a hacer búsquedas bastante abiertas y amplias que tal vez nos permiten empezar a tantear qué es lo que hay, ¿no? de este tema, tanto de la parte de información, de conocer, como del material filatélico. Y en esta etapa inicial, cuando uno recién empieza, el objetivo es precisamente ir conociendo más del asunto, pero a su vez, lo que yo llamo ir detectando pistas que nos permitan comenzar a buscar material filatélico más precisamente. Y uno termina avanzando ambas cosas en general a la par, ¿no? Ir conociendo más del tema, encontrando más información, documentos y a la par ir encontrando y descubriendo cuál es el material filatélico existente para dicho tema. Esto me hace acordar algo que en varias charlas mías anteriores me han preguntado a veces, en la parte de las preguntas, que a veces me decían, bueno,
¿cómo hiciste? Por ejemplo, no sé, cuando di mi charla de desnazificación o de las compañías jugadas en Nuremberg, me preguntaban si yo primero había estudiado el tema y luego me había puesto a buscar el material postal acorde, o si yo tenía ya material y luego me había puesto a estudiarlo o qué. Mi respuesta era siempre que en realidad fui haciendo ambas cosas a la par. Fui estudiando y leyendo del tema y eso, como puse acá arriba en el segundo punto, me iba dando pistas de qué material filatélico podía buscar. Así que yo siempre creo que son dos cosas que se van desarrollando juntas, el conocimiento del tema y el conocimiento del material filatélico. Y es importante detectar los potenciales términos que puedan conducirnos a material filatélico. En esta charla, yo le pregunté a Henry si no había problema que yo por ahí alterne con el browser y hacer algunas búsquedas para mostrarles. Así se hace no solo teórico, sino también alguna especie de práctica, digamos. ¿Y a qué me refiero yo, por ejemplo, con esto? Esta última parte. Es importante detectar potenciales términos que puedan conducirnos a material filatélico. Permítame, por ejemplo, yo acá vengo. Ven mi buscador, supongo. Entonces, supongan que yo colecciono IG Farben, esta compañía. Ahí, como dije primero, hago una búsqueda totalmente genérica con el nombre de la compañía. Encuentro un montón de cosas, pero ven, ya me aparece un libro que de repente me puede servir. Acá hay otro que ya me da una pista, que dice IG Farben y el campo de concentración Buna Monowitz. Y acá, por ejemplo, vuelvo a lo que decía de potenciales términos que puedan conducirnos a material filatélico. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que existen piezas de los campos de concentración. Entonces, por ejemplo, yo simplemente ya al ver aquí este libro, que me lo podría comprar o no, pero me da ya la pista de que pues, tuvo este campo de concentración Monowitz. Entonces yo puedo asumir, bueno, los campos de concentración tenían cartas, tenían censuras, entonces yo digo, bueno, ya esto es algo potencial que yo puedo buscar que me puede dar lugar a encontrar piezas filatélicas relacionadas a este tema y esta compañía. Entonces, bueno, yo ya sé que puedo buscar Buna Monowitz, que de hecho es un subcampo de Auschwitz, y de hecho tiene piezas y todo. Entonces, por ejemplo, a ese tipo de cosas apunto, ¿no? Que cuando uno va tal vez conociendo del tema, porque este es un libro histórico, no es filatélico, pero ya con simple detalle yo ya puedo encontrar pistas para buscar material filatélico, como en este caso el campo de concentración de Buna Monowitz, que tiene correspondencia como muchos otros campos. Entonces, bueno, a eso me refiero con encontrar potenciales términos, ¿no? Por ejemplo, cosas como esa. Y esto del glosario, yo, bueno, lo divido en dos partes, ¿no? Que hay una parte histórica o social o temática en la que debemos apuntar a conocer los eventos que tuvieron lugar en nuestro tema, los personajes relevantes, las fechas, algunos documentos que sean propios del tema, no necesariamente filatélicos, procesos, etcétera. Debo conocer su línea temporal, el orden de los eventos, digamos, en cuanto al aspecto más netamente histórico, no filatélico. Pero también debo conocer la parte filatélica, armarme del glosario de esto, porque en definitiva la colección que yo quiero armar es filatélica. Entonces me debo ocupar en conocer los tipos de envíos específicos de este tema, regulaciones especiales, tipos de marcas, documentos, servicios especiales, el impacto de nuestro tema en el correo y viceversa, es decir, del correo en el tema, etcétera. Y nuevamente, ambas partes se retroalimentan y nos dan pistas entre sí para seguir ahondando en el tema y a su vez encontrar más piezas filatélicas relacionadas, que es en definitiva nuestro goal último a lo que apuntamos, ¿no? Para armar nuestra colección. Y a veces puede pasar que uno sepa más de un tema o del otro, pero es importante desarrollar ambas. Hay veces que por ahí hay personas que hacen alguna colección en base a su formación, en base a su trabajo, entonces tal vez la parte del glosario del conocimiento, la parte histórica, social, temática, tal vez ya la tengan, pero deban trabajar en descubrir
la parte filatélica. Y acá yo también, otra cosa que yo creo importante es el encontrar una bibliografía principal, no necesariamente que sea la única, pero una principal, y que ayude a enfocar y encauzar el tema y que permita tal vez formar lo que sea la columna vertebral de nuestra colección. Y acá pongo esta linda marca de un grupo de estudio filatélico, ¿no? De literatura alemana, que tiene, bueno, está en alemán, pero significa sin literatura filatélica se vive en la luna. Es decir, es importante la bibliografía en cualquier tema, en cualquier clase, en cualquier colección, es importante. No, no descuiden eso. Y acá, por ejemplo, hay unos ejemplos de colecciones mías, que por supuesto ya es algo que domino, así que me sirven de ejemplo. Una de mis colecciones es la de las compañías condenadas en Nuremberg por crímenes de guerra, que esto también di algunas charlas sobre el caso de Farben, Flick y Krupp. Y la bibliografía central de mi colección son estos tres libros, que son las transcripciones originales de los juicios de cada una de las compañías. Entonces, yo tomé esto como bibliografía principal porque justamente mi colección versa de eso, sobre quiénes eran las compañías, cómo contribuyeron al desarrollo armamentístico de Alemania, los crímenes de guerra que cometieron y su posterior juicio. Entonces, justamente las transcripciones de los juicios me brindan información valiosísima de todos esos aspectos. Y de aquí saqué las principales pistas para buscar material, porque en los extractos de los juicios se menciona justamente cada uno de los casos, se mencionan los nombres de los culpables, mencionan, por ejemplo, compañías específicas en Bohemia Moravia o en Francia que fueron tomadas, expoliadas por IG Farben o Krupp u otras empresas. Entonces eso me dio información para empezar a buscar material filatélico justamente de esos casos. En los juicios también se menciona los lugares, los campos donde usaron mano de obra esclava para esta compañía. Entonces, eso también me sirvió para empezar a buscar cartas enviadas de esos campos. Así que bueno, este fue la gran bibliografía en la que se basó esta colección y de donde saqué muchísimas, de lo que yo decía antes, pistas para buscar material filatélico. Pero esa no es la única bibliografía. Digamos, yo también tengo docenas de libros más relacionados a cada una de las compañías, de Farben. Encontré un montón de documentos desclasificados de los aliados, que habla del complejo de Flick, el de Krupp, la correspondencia de la Oficina de Control IG Farben, es decir, mucha documentación que, si bien era secundaria, complementaba a la anterior, ¿no? de los juicios. Entonces, digamos, si bien yo creo que ayuda mucho tener una principal que nos ayude a enfocar el tema y del cual sacar una cierta estructura, desde ya que siempre cualquier otra información y seguir nutriéndose, aprendiendo del tema y otra información siempre suma, digamos, nunca puede restar, siempre suma y hace que uno pueda expertizar aún más en el tema y que también puedan ir apareciendo más pistas en cada una de estas publicaciones. Y acá muestro solo algunas, hay docenas más. Y acá un ejemplo, por ejemplo, de algo, un glosario que yo armé con todo esto dije Farben, y es solo una parte, es mucho más grande. Desde la parte histórica social, bueno, tengo los nombres de las compañías, Krupflick, IG Farben, Monowitz, el subcampo de Auschwitz, Buna Berke, otra empresa de IG Farben, War Crimes, Internierungslager. Van a ver que hay muchos términos en alemán, eso por mis colecciones en sí, pero el concepto de armar el glosario lo pueden aplicar a cualquier tema, en cualquier idioma, como ustedes quieran. Simplemente cientificar. Buchenwald Best, subcampo, Furstengrube, Edwin Pillsbury, una persona importante en lo que sucedió posguerra con estas compañías y bueno, otros conceptos. Y la parte filatélica también.
IG Berg, porque IG Farben tenía fábricas con sus propias estafetas postales y las marcas tienen este nombre. Hay censuras específicas para criminales de guerra, que se aplica a varios de los directivos condenados de las empresas. Eh, digamos, palabras para identificar los campos de internación, para identificar franqueos modificados posguerra y Farming Dissolution, bueno, diferentes términos que ayudan a ir encontrando material. Y esto, cuando yo empecé el tema de esto, no sabía, pero ni el 1%, ¿no? Son cosas que uno va haciendo crecer con el tiempo. Y estas listas son abreviadas, son mucho más largas, solo para ilustrar. Otro caso mío, el de la desnazificación de Alemania, del que también di charla. Y en este caso, la bibliografía principal mía fueron varios documentos desclasificados que encontré, donde, por ejemplo, estaban las políticas y directivas de la desnazificación, la ley número 5 del Consejo de Control Aliado, la número 10, las leyes de la desnazificación. Acá los reportes de una rama de investigaciones especiales de la desnazificación. Este documento de Argonaut Conference. Argonaut era el nombre original de la conferencia que es más comúnmente conocida como la Conferencia de Yalta. Y bueno, varios documentos más relacionados a la desnazificación e incluso con aspectos postales. Encontré documentos desclasificados que hablan de la invalidación de sellos alemanes y sugiere, por ejemplo, hacer marcas con la B de la Victoria. Así que esto me sirve para la colección de la desnazificación y para la Victoria. Entonces, me basé, esta colección fue principalmente en documentos desclasificados, pero también acá hay un montón de otra bibliografía secundaria donde también me fui nutriendo de docenas de libros donde me dieron distintas pistas sobre los procesos de nazificación, sobre los documentos que intervenían, que me sirvió mucho para encontrar material no filatélico, que yo incluyo en mis colecciones. Entonces, todos estos libros también me ayudaron a eso. Y en este caso particular también hay alguna bibliografía de la parte postal sobre los sellos tapados en negros en Sajonia, ¿no? Ocupada por los soviéticos. De ese aspecto de la nazificación en concreto hay material filatélico. Entonces, bueno, nuevamente, más allá de que el núcleo fueron los documentos y desclasificados sobre las leyes de desnazificación y esas cosas, se complementa también con otra información más histórica de otro tipo, incluso filatélica en este caso. Entonces, nuevamente, todo este conjunto de información hace que uno vaya ahondando en conocimiento del tema, se vaya expertizando y vaya encontrando cada vez más pistas para encontrar material filatélico que nos cuente todo lo que nosotros queremos mostrar en nuestra colección. Acá otro ejemplo del glosario de la desnazificación, de la parte histórica temática, de Nazification en inglés, en Nazification en alemán, internacional, Exprüfkammer, que era el nombre de los tribunales que se crearon específicamente para juzgar los casos de desnazificación, Fragebogen, que era una lista de preguntas que se daba a los internados para analizar sus antecedentes o involucramiento con los nazis. Y bueno, un montón de Perselschein, que era un documento que existió solo en la zona francesa, que era el documento como que cuando se eximía, digamos, de culpa a alguien cuando salía libre de cargo del proceso de desnazificación. Y también la parte de filatélica. Tengo Abtierte French Temple, por ejemplo, que eso es un franqueo mecánico alterado. Schwarzung, que es la palabra en alemán para el ennegrecimiento, ¿no? de los sellos, Blacken en inglés, Portoflüchtige Dienstsache, bueno, Localausgaben, Gewangen en Post, Lotgansache, ¿no? Un montón de términos que son netamente filatélicos, pero relacionados a material de la desnazificación. Y también no existe un catálogo de desnazificación que me dé esta información. Yo eso lo tuve que ir descubriendo al ir conociendo del tema
haciendo búsquedas, encontrando material y retroalimentándome de eso. Entonces, hoy en día sí encuentro mucho material más fácil porque ya tengo esta experiencia y este vocabulario, que es a lo que yo creo que uno debe apuntar cuando recién empieza y que no sabe qué buscar, ¿no? Que es la pregunta inicial de lo que partimos. Y esos primeros casos que yo mostré eran más de los que yo usualmente hago, ¿no? Más históricos sociales, no solo de historia postal, pero el mismo concepto puede aplicar a otros temas. Por ejemplo, ustedes saben, yo también que tengo la colección de paquetería alemana y yo, en este caso, el 100% de la información que tengo es postal. No tengo información histórica en sí concreto porque es algo muy específico de un servicio del correo. Entonces, cuando yo empecé este tema, el único libro que existía era este Naranja a la izquierda, de un autor alemán. Entonces, bueno, era lo único publicado sobre el tema. Me compré ese libro y empecé a aprender. Hace 3, 4 años, no recuerdo exacto, el mismo autor sacó el libro de abajo, que es el mismo que el de antes, pero expandido temporalmente, porque era en vez de 1933 al 45, hace 1906 al 45. Entonces lo amplió temporalmente hacia atrás, pero en información no cambia mucho respecto del periodo que yo hago, ¿no? Del 24 al 45. ¿Y qué pasó? Yo inicialmente empecé con ese tema como bibliografía principal, pero enseguida me empezó a quedar corta la documentación. Empecé a encontrar cosas que el libro no respondía, que no tenía, empecé a encontrar errores. Otra cuestión, entonces dije, bueno, ya no me está alcanzando esta bibliografía, necesito otra cosa. Y claro, ¿qué pasa? No había otra cosa publicada. Entonces, la otra alternativa que tenía era ir a las fuentes originales, es decir, a los documentos del correo. Y eso es lo que hice. Me conseguí todos los boletines del correo alemán desde 1924 al 45. Me conseguí los mismos boletines del correo, pero del correo militar, 39 al 45. Estos libros específicos de paquetería también emitidos por el correo. Este Postbook, que eran libros como resumidos para los empleados del correo en distintas sucursales. Tax Quadrat and Grenfell es mucho más técnico respecto a cómo se organizaban las zonas y las distancias y las tarifas para la paquetería en Alemania, e incluso las listas de barcos y aviones que salían todos los meses, que era una publicación mensual del correo para que tuvieran a su disposición toda la lista de barcos y aviones mes a mes y que con eso los empleados postales pudieran sugerir la ruta más rápida o la más económica, etcétera, a quien quisiera enviar un paquete. Entonces, bueno, cuando quise ahondar en el tema, me vi obligado a buscar el material, la fuente original de todos los documentos del correo. Y ahora esas son mi bibliografía principal. Nuevamente, un glosario de la parte de la paquetería. Hay mucho de la parte filatélica, paquetcarte, postboot, no paquetcarte, parcel en inglés, boletín de expedición, paqui, colis postó, Lieferung Shine. Ven que incluso tengo varios términos, incluso en distintos idiomas. Pero también la parte histórica social, por ejemplo, tengo el Anschluss, que era como se conoce la anexión de Austria, porque hubo casos particulares, ¿no? De la paquetería para la anexión de Austria, así que a veces simplemente busco por la anexión de Austria a ver qué encuentro, también por el tema de los Sudetes. Hay nombres de agencias privadas que hacían transporte de correspondencia de paquetería a varios destinos del mundo, entonces a veces busco por el nombre de las agencias. Hay zonas de exclusión aduanera. Entonces, bueno, a veces busco Hamburg, Freihafen, Helgoland, a veces busco por contenido, Saatgut, qué semillas, les emite el alimento, porque a veces hubo paquetes prioritarios que contenían alimentos, medicamentos, otras cosas. Entonces, a veces busco por estos términos, por comida, semillas, otras cuestiones. Recuerdo que hace mucho tiempo, creo que fue incluso en una de mis charlas de paquetería, que Luis Fernando comentó en su momento que había encontrado algún lindo paquete de Italia buscando con el término salame. Entonces, bueno, a veces es importante tener en cuenta también esos términos no filatélicos, digamos, que también nos pueden ayudar a encontrar cosas. Y acá yo también algo que yo uso mucho, que son las búsquedas visuales.
y ahora también les voy a mostrar en breve a qué me refiero con esto. Que a veces usar, por ejemplo, la opción de búsqueda de imágenes, ¿no? De los navegadores o de los buscadores como Google u otros, y aplicar nuestros términos de búsqueda a lo que llevemos allí. O sea, podemos buscar en eBay, en el Camp, en Filasearch, en Stamp Auction Network, en sitios específicos de casa de remate o donde más a usted le guste, pero a veces yo conduzco búsquedas directamente en Google, por ejemplo, y ahora le voy a mostrar. ¿Y por qué hago esto? Porque a veces la parte visual de ver directamente las piezas, las imágenes, nos puede llegar a veces a encontrar otro sitio, a descubrir piezas en algún sitio beta conocido, nos puede llegar a conducir a descubrir nuevos sitios de venta, tal vez nos puede llegar a encontrar nuevos libros o sitios con más información del tema, después nos puede llegar a descubrir otros documentos relacionados. Y en definitiva, todo nos sigue ayudando a incrementar nuestro glosario con los hallazgos. Y acá me permito mostrarles de vuelta, volver acá a la imagen. Yo voy a hacer una búsqueda. Get arte, right. Ven, yo estoy en Google Imágenes, no estoy en eBay ni en el campo, nada, directamente vía Google Imágenes. Y fíjense, pongo Packet Carte y hay 10 millones de resultados. Entonces, acá yo tal vez de repente puedo ver una pieza que me interesa y ya la encuentro, voy a la compra. Fíjense que acá hay un link de eBay. Pero también, fíjense, Larry Boom, que es una casa de remates. JF Stab Denmark, una casa danesa. Otra casa de remates. Goldham Beef Markenberg, otro. Ven, hay un montón de locales en casas y sitios de venta filatélica que tal vez no son normalmente conocidos. Charlotte Shop TK, otro más. Entonces, de repente, buscar así también nos puede llegar a hacer encontrar nuevos sitios donde buscar. ¿Ven? Acá abrí uno al azar y ya si quiero puedo comprar eso o hago otras búsquedas. Entonces, yo muchas veces hago búsquedas así visuales, además de buscar en los sitios usuales de búsqueda, buscar por todos lados, a veces hago búsquedas así más genéricas por esto, porque tal vez a simple vista puedo ver algo que me interese o como mínimo encontrar sitios, ¿no? Un sitio danés, que tal vez uno no lo tiene de antemano presente o no lo conoce, entonces lo descubre gracias a esto y si quieres se compra esto o te pones a explorar qué encontrás, qué más encontrás en esta casa de ventas. Entonces, por eso yo a veces hago este tipo de búsquedas, porque pueden llegar a conducir a encontrar nuevas piezas o encontrar nuevos sitios donde comprar y seguir incrementándonos los canales donde uno se puede alimentar de piezas. Así que a eso me refiero con búsquedas visuales. Búsquedas temporales, de alguna manera similar, solo que a veces pasa que tal vez después no conocemos en profundidad un tema, pero sí sabemos su rango temporal, o sea, sabemos cuándo pasó nuestro evento. Yo cuando empecé lo de la desnazificación no conocía mucho, pero sabía que tuvo lugar entre el 45 y el 51. Entonces, eso ya me da un rango temporal. Entonces, a veces podemos hacer búsquedas amplias en base a ciertos años y analizar el material que vemos. Eso nos sirve a manera de búsqueda explorativa, ¿no? Y a veces lo podemos combinar con algún criterio más específico, más lo temporal. A veces pueden ser estas búsquedas más tediosas y largas, porque por ahí son más amplias, más genéricas, pero nos pueden llegar a permitir ver una amplitud de material mayor y donde podemos llegar a toparnos con nuevos descubrimientos. Permítame nuevamente, a ver si acá pongo por decir algo a Del Campe y si yo pongo acá, por ejemplo, Germany 1995, por decir algo. Como dije, bueno, una búsqueda bastante genérica, pero decir, bueno, puedo empezar a ver, como yo sé que la desnazificación empezó en esa época, puedo llegar a empezar a ver
Bueno, material, ¿ven? Bueno, ya acá aparece algo. Algunos sellos tapados en negro, acá otro. Entonces, a veces estas búsquedas son más explorativas y como son tan abiertas, empiezo a mirar a ver con qué me topo. Entonces puedo encontrar cosas que ya conozco, cosas que no, pero bueno, es un poco para ver, abrir el juego. Acá hay un documento que me está hablando, bueno, esto me serviría, por ejemplo, para la desnazificación, porque habla de que el portador de este documento no puede salir de tal ciudad y todo eso, que era una de las típicas restricciones a los que fueron encontrados con algunas penas leves. Entonces, bueno, ven, me puedo encontrar varias cosas. Y si no, incluso puedo hacer búsqueda un poco más específica. Puedo decir Stempel, que es un término para franqueos mecánicos en alemán, del mismo año. Y está medio lento, pero ahí va. Y ahí si se fijan, ya de repente encuentro material concreto. Franqueos que fueron alterados, que ya no dicen Deutsches Reich. Acá también le eliminan las siglas y el Deutsches Reich. Acá también eliminaron el águila. Y bueno, en definitiva, también es una búsqueda un poco más amplia, pero más concreta, ya sobre marcas especiales y de cierto año. Entonces, acá es también a nivel explorativo, empiezo a ver qué material me puede llegar a servir. Y lo mismo esto lo pueden hacer en eBay, en cualquier lado, ¿no? Así que, como decía al final, puede ser a veces un poco más tediosa esta búsqueda, porque por ahí puede aparecer mucho material que no nos sirve, pero también es justamente eso, es exploratorio a ver con qué me puedo llegar a topar. Está bueno a veces la combinación de hacer búsquedas un poco más abiertas y también búsquedas específicas. Y esto pasa si, bueno, si alguno tiene pereza, si no es de estar buscando material muy seguido, hay cosas que se pueden hacer para ayudarlos, se pueden automatizar algunas búsquedas. Hay muchos sitios permiten guardar algunos criterios de búsqueda y enviar alertas cuando se detecten nuevas piezas que cumplen dicho criterio. Acá lo que recomiendo a veces, algunos se pueden configurar y bueno, por ahí no conviene ponerlo diariamente porque bueno, terminan mandando spam mucho, ¿no? Muchos mails, pero y a la larga tal vez lo terminamos ignorando. Y a veces creo que puede ser justamente una ayuda para quienes tal vez no dedican mucho tiempo a buscar material o no lo hacen con frecuencia, entonces, bueno, si yo no voy al material, que el material venga a mí. Y acá, por ejemplo, les puedo mostrar, Fila Search tiene esa opción. Yo puedo decir, voy a hacer búsquedas Schwarzen de esto, tiene todo el material, y yo digo, bueno, esto va a ser una búsqueda que yo voy a hacer frecuentemente. Yo tengo esta opción, Store, y me puedo guardar esa búsqueda. Yo acá ya tengo varias guardadas. Entonces, ¿qué hace esto? A mí cada tanto me llegan, cada vez que cualquier casa subasta, porque acá hay docenas de casas subasta, sube algún material que cae dentro de estos criterios, a mí me llega un mail. Entonces, eso por ahí hace que no tenga que estar todo el tiempo buscando por mi cuenta, entonces confío en que me lleguen las alertas. Entonces, creo que es una opción que le puede llegar a servir a muchos que tal vez no estén buscando con frecuencia. Otro punto que mencionaba al principio, cuando dije cómo estructurar la charla, era la parte de armar, ¿no? Un archivo de imágenes, ¿no? Un banco de imágenes de las piezas, de los temas que nos interesan y analizarlo, por supuesto, ¿no? No es solo cómo hablar imágenes porque sí, sino que analizarlo, ¿no? Sacarle provecho. Acá puse algunas piezas de varias de mis colecciones. ¿Y esto por qué? Porque yo apunto a esto, bueno, agarrar imágenes no solo de nuestras propias piezas, sino otras que podemos encontrar en su tema. Las podemos guardar de sitios online, de remates, de amigos que tengan piezas similares que nos sirvan. Podemos revisar remates viejos y guardar las imágenes que nos sirvan. Podemos hacer revisar o el catálogo físico, que seguramente a muchos no llegan, pero también hoy en día muchas páginas aún tienen los catálogos en PDF disponibles y muchos aún no tienen en su sitio
los remates de los últimos 20 años en los que aún se pueden hacer búsquedas y buscar los lotes de todos esos remates de los últimos 20 años. Y es muy útil porque para encontrar piezas, ver lo que existe, cosas que tal vez, o sea, ya no podemos comprar porque fue un remate hace 10 años, pero está bueno para enterarse de qué es lo que existe, qué material hay. Este, y sobre todo, también el encontrar más material, el ver las imágenes, tener las imágenes, también nos permite mirarlas, revisarlas, ver si hay algo más en alguna pieza, alguna otra pista que podamos usar para encontrar piezas similares, ¿no? Y seguir, como siempre, construyendo este glosario que vengo diciendo. Y otro punto importante de este aspecto es que también nos permite censar, ¿no? Las piezas y tener una idea de cuál es el material raro dentro de nuestro tema. A veces está bueno hacer eso porque cuando a veces exhibimos, a veces la rareza, hay algunas rarezas que por ahí son fáciles de defender y otras que no tanto. Y a veces cuando estamos tratando de temas que son inéditos, que tal vez no conoce nadie, hay que justificar de alguna manera la rareza porque nadie la va a conocer si uno no la cuenta. Entonces, a veces también el tener este censo, el tener las imágenes de las piezas del tema, llevar un censo, ver que, no sé, paquetes a Oceanía son rarísimos o que solo se conoce uno, ver, bueno, llevar un censo de alguna manera también nos da información a nosotros sobre estos puntos que son importantes, ¿no? De la rareza, ver qué material es abundante, cuál falta, qué diversidad material hay, etcétera. Así que por eso creo que es importante ir armando archivos de imágenes. Acá pongo una parte, un ejemplo, algunos míos. Los estoy reordenando porque tenía un poco con los nombres cualquier cosa, pero empecé a ordenar. Acá tengo un archivo con muchas imágenes de paquetes alemanes al exterior. Me faltan agregar, me falta cambiar nombre, pero por lo menos lo estoy llevando. Tengo otro similar con el material de la Victoria, que también tengo miles de imágenes. En todos los casos tengo miles de imágenes. Y bueno, me ayuda a eso, decía, a veces me ha pasado, la colección, el tema de la Victoria yo lo estoy coleccionando hace como 15 años, no recuerdo, más o menos. Y hay materiales que vi una vez, nada más en 15 años. Hay otros que los veo 20 veces por día. Entonces está bueno el conservar, saber qué es lo que existe, qué es lo que hay, y ese censo para ir viendo, ¿no? Qué es lo raro, qué es lo que no. Así que es otra cosa que yo también recomiendo. También otra cosa que yo recomiendo a todos los que también están queriendo justamente a empezar un tema inédito, un tema que no se conoce, o que está poco investigado, es también buscar otros exhibits iguales, si es que llega a haber uno mismo tema, o que estén de alguna manera relacionados. Porque a veces, bueno, puede haber alguno que no sea exactamente el tema, pero pues, puede haber otro tema que se toque en alguna manera con el tuyo. Entonces, puede ayudar a ver otros exhibits, ver qué piezas tienen y allí nuevamente sacar pistas para buscar para mi tema. Y entonces, por ejemplo, yo el tema de desnazificación, yo no he visto otra colección de desnazificación en sí, aparte de la mía. Pero sí hay colección, por ejemplo, de los sellos tapados en negro, ¿no? De Sajonia, Sachsen. Entonces, eso es un capítulo nomás de mi colección, pero hay colecciones solo de ese tema. Entonces, de repente, yo mirando una colección de ese tema, puedo llegar a encontrar algo que me sirva para mi capítulo de ese tema en mi colección. Entonces, está bueno a veces ver colecciones de temas similares o el mismo o relacionados que también nos pueden llegar a nutrir y aprender más de nuestro propio tema. Y acá pongo algunos links donde hay muchas colecciones exhibits para ver. En Exponet hay más de 1000 colecciones de todo tipo, de todo el mundo. De Ricardo Frajola también hay varias docenas de colecciones. El Collector Club of Chicago también tiene unas cuantas colecciones muy lindas expuestas. La página de nuestros amigos de Cuba, CubaFil, también hay un montón de colecciones, incluso bueno, de mucha gente de mi oficina. Y esta es otra parte que a mí me gusta bastante y que yo uso bastante, el tema de los idiomas. Y
Con esto no me refiero a empezar a estudiar idiomas masivamente solo por nuestras colecciones, ¿no? No me refiero a eso. Desde ya que si alguien quiere estudiar idiomas, el formarse siempre suma, pero no me refiero a eso puntualmente acá, sino que por lo menos intentar conocer nuestro glosario en más de un idioma o al menos una parte. Vieron que yo a veces en los listados que ponía tenía términos en alemán, en inglés, tal vez tenía algunos en francés como colis postó, paqui de italiano, dependiendo del tema, a veces más un idioma que otro. Obviamente que si coleccionan, no sé, tarifas postales de España de la década del 40, bueno, no tiene sentido buscar otros idiomas o no tanto, pero de todas maneras les puede servir porque puede haber un comerciante en Inglaterra que sube una carta de España y la describe en inglés, entonces les va a servir conocer el idioma también. Y ojo, conocer algún término nomás, nuevamente no me refiero a estudiarlo. Y aparte, hoy en día existen muchas opciones online para traducir y ayudarnos, así que es más accesible. Estamos hablando a través de usar palabras sueltas o una frase corta, dos palabras, tres, no textos largos, así que en general para traducir palabras sueltas y eso cualquier traductor sirve y se puede hacer fácil. ¿Y por qué? Esto nos permite encontrar el material más específico a veces o de ciertas regiones. Y en ocasiones a veces el material raro es más fácil encontrarlo en su idioma natal. A veces que, por ejemplo, no sé, gente extranjera de Europa y Asia que coleccione, no sé, Argentina, a veces puede llegar a tener que buscar justamente en español para encontrar piezas en venta en la Argentina, otros datos. Por eso está bueno saber a veces, por lo menos, algunos términos en otro idioma. Yo mismo que colecciono Alemania, me veo obligado a usar muchos términos en alemán porque si no, no encontraría muchas piezas. También a su vez nos permite encontrar otros sitios de venta de otros países, como les mostraba antes, que a veces aparece una página danesa y otros lugares. Y esto vale la pena remarcar que puede ser desafiante a veces y puede llegar a traer algún problema de comunicación o malentendidos con algún comprador o un vendedor, pero los resultados lo valen. A mí me pasó una vez que quise comprar una pieza en una especie de eBay checo y no me pude entender del todo con el vendedor. Yo traducía mis mensajes al checo y escribía todo. Y bueno, el vendedor se enojó y no me quiso vender la pieza y me mandó otra cosa en lugar de la que compré. Bueno, terminó todo mal. Pero yo dije, bueno, después me dijo que no tenía la pieza, que no la tenía, que fue un error. Bueno, no le creí. Esperé a ver si la republicaba y de hecho la subió nuevamente a la venta a los pocos meses. Yo dije, si se la quiero comprar, no me la va a vender, no, ya se peleó conmigo. Entonces, bueno, me contacté con un amigo que hace remates en la República Checa y dije, ¿me podés comprar esta pieza por mí? Yo te la pago, que esta persona seguramente no me la va a vender. Me dijo, no hay problema, me la compró él, me la mandó, pum, pum, arreglamos todo y pude conseguir esa pieza que es un paquete muy raro que tengo de los Sudetes. Entonces, bueno, fue problemático, pero gracias a buscar en checo y encontrar en un sitio checo, me pude comprar una pieza muy rara para mi colección. Y acá les pongo un ejemplo que yo uso muy frecuentemente, que es para la colección de la Victoria, que la leyenda de la Victoria en el lado alemán, en general se veía esta primera, justamente en alemán, que dice Deutschland siegt an allen Fronten für Europa, que es Alemania triunfa en todos los frentes por Europa. Pero claro, en todas las zonas, en todos los países que ocupó Alemania, ponían el equivalente en su idioma nativo. Entonces, en checo es esto, no me pidan que lo pronuncie. En polaco es esto. En ucraniano es esto. Holandés, noruego. Después, francés, esta ya no es del lado de la victoria alemana, sino de la aliada, pero un término que sirve, e incluso términos en finlandés. Y déjame mostrarles un por rápido por qué. Yo acá, por ejemplo, no sé, vamos a agarrar el holandés. ¿Por qué conservo los idiomas? Obviamente que esto me lo noté todo porque es imposible acordárselo, ¿no? Entonces, suponte que yo ahora me copié eso
y pongo el término en holandés. Y fíjense, todo lo que aparece, aparecen desde volantes, folletos, fotos históricas del lugar que me pueden llevar a conocer a páginas para leer información. Acá hay una tarjeta postal, suerte ya la tengo, pero una viñeta que se emitió allí. Entonces, bueno, mucho material histórico, fotos de la época. Entonces, de repente esto me puede llegar a conducir también a artículos, información, libros, museos, del que yo pueda sacar más información, en este caso, por ejemplo, de la campaña de Victoria específicamente en Holanda. Entonces, si después agarro, no sé, el término polaco y hago lo mismo, ¿ven? Lo mismo. Montón de material de la Victoria en polaco, periódicos, afiches, fotos de la época, y fíjense que acá ya hay una tarjeta postal y ahí me lleva a lo que parece ser alguna casa de remate o algo. Entonces, nuevamente, yo de acá, de esta búsqueda genérica visual, yo de repente puedo ya encontrar información histórica, acá hay un límite de Wikipedia, hay páginas de museos, hay acá una casa, parece ser una casa de remate. Entonces, esto ayuda un montón a veces en encontrar, el tener, buscar en varios idiomas. Entonces, yo muchas veces me ha pasado eso, de que, yo qué sé, en noruego de que algunas piezas que tengo yo de la Victoria solamente las encontré buscando en su idioma original. ¿Ven? Acá también Noruega, edificios con la Victoria, acá carteles, y acá hay algunos afiches. Bueno, entonces, yo acá saco todo lo que me sirve. A veces uno obtiene información histórica, a veces encuentra links para encontrar material postal, tal vez solo encuentre información histórica, pero esa información histórica encuentre pistas para buscar material postal, etcétera, etcétera. Digamos, siempre se te retroalimenta. Entonces, yo creo que muchas veces es importante esto de los varios idiomas. Y nuevamente, no hace falta estudiarlos. Yo los textos en general los saqué porque están escritos en las piezas, así que no hay mucha magia. Yo no hablo checo, no hablo polaco, no hablo ucraniano, no hablo holandés, no hablo noruego, ninguno de esos. Simplemente me anoté las palabras que sé que me sirven. Y acá, permíteme volver, como a veces el idioma puede ser complicado, lo que sé, si vamos a esta página que está en noruego. Yo noruego no tengo ni idea, pero, por ejemplo, si usan Chrome, el navegador, bueno, está medio lento esto, ahí está. El Chrome tiene una opción que si hacen clic con el botón derecho, pueden traducir al español. Me tomo mal acá, cree que es inglés. No detecto, bueno, no importa, a ver, si no, eh, otra, pero tienen la opción de traducir. ¿Eh? Y acá, bueno, Alemania gana en todos los frentes, entonces, bueno, de alguna manera se pueden llegar a arreglar, aunque la traducción no sea perfecta, bueno, sí va a ser algo más llevadero que intentar entender noruego. Entonces, hoy en día, por suerte, los idiomas son algo mucho más manejable que hace unos cuantos años. Así que yo siempre recomiendo esto de, si pueden, utilizar varios idiomas porque realmente vale la pena. Yo puedo encontrar material muy raro de esta manera. Y acá tengo ejemplos que encontré con eso. Volante en polaco, material finlandés que lo encontré solamente en páginas finlandesas, de Holanda, República Checa. Acá un diario ucraniano que circuló en el gobierno general de Polonia con la leyenda en ucraniano. Y bueno, todo este material lo puedo encontrar gracias al idioma. Acá también otra cosa que menciono es que usar, por ejemplo, no sé, eBay tiene múltiples sitios, no solo ebay.com, está ebay.de, ebay.fr Francia,
y no tienen exactamente el mismo material. A veces el material que lo puedes encontrar en todos, porque son cuestiones de configuración del vendedor, pero hay veces que, por ejemplo, en eBay Alemania vas a encontrar mucho más material que en ebay.com. Entonces, es algo que también hay que tener en cuenta. Es importante. Entonces, no, si yo busco acá en eBay, bueno, está medio lento esto. Yo acá puedo buscar Arce, entonces, bueno, puedo filtrar, bueno, buscar los de Alemania, Europa. Y hay unos cuantos resultados, 975, no es gran cosa, pero si voy a eBay de Alemania, y nuevamente, o sea, acá tal vez se les complique navegar si no entienden el alemán, pero siempre tienen la opción de traducir si quieren en español, traducir a español. Entonces, como yo ya estoy acostumbrado, sí, hago la misma búsqueda, el carte, y bueno, 10.000, bueno, de todo el mundo, pero filtro los de Alemania también. Alemania, y acá, bueno, tiene encima filtros mucho más específicos. Bueno, 3.100, el otro teníamos menos de 1.000, acá hay más de 3.100. Y si voy a eBay de Francia, que es punto .fr, van a encontrar otros. Entonces, nuevamente, a veces buscar los distintos sitios van a poder encontrar otro material y no lo descarten porque muchas veces difieren entre sí. No, lo que van a encontrar en ebay.com es diferente de ebay.de, diferente de ebay.francia, más allá de que a veces hay piezas que lo ven en todos. Y a veces, bueno, conviene por ahí evaluar en cuál nos conviene más, ¿no? En mi caso, como yo colecciono mucho Alemania, por lo general busco en el eBay de Alemania, aunque cada tanto busco en los demás también por si hay algo más que se me pueda llegar a escapar. Entonces, nuevamente, puede ser complicado el manejo del idioma, pero no recuerden porque, por ejemplo, está la opción de traducir todo automáticamente, esas cosas que nos pueden llegar a facilitar. Y ya para ir terminando, yo, digamos, con todo esto, lo que fuimos viendo hasta ahora de ir leyendo, consiguiendo material, biografía principal, secundaria, ir armando el glosario del tema, de la parte histórica, social o temática, de la parte filatélica, ir armando una base de imágenes, analizarla, censarla, hacer búsquedas de todo tipo, por idioma, todo eso, lógicamente, toda esa dedicación, toda esa profundidad que damos al estudio va haciendo que, por supuesto, nuestro conocimiento y nuestra experiencia del tema vaya creciendo, por supuesto. Y entonces eso nos permite empezar ya también a ver más allá de lo obvio y tal vez comenzar a detectar cosas desconocidas o jamás publicadas. Y el conocimiento especializado, ¿no?, del tema del material nos permite ir ajustando, ¿no?, el ojo a saber qué ver, qué detectar, qué cosa es normal en nuestro tema, qué cosa es anormal, y así seguir nutriéndonos. Y bingo, ahí empezamos probablemente a detectar otras cosas que otros no puedan. Cuando uno se va especializando cada vez más y expertizando, empieza a aparecer la magia. Y acá pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando yo empecé a buscar, ¿no?, el tema de paquetería, me pude encontrar con estas dos piezas de Emirates y de Warnemünde. Están dirigidas a Alemania, pero tienen un formulario al exterior, por más que son domésticas. Van de Alemania, una ciudad alemana a una ciudad alemana y una ciudad alemana a una ciudad alemana. Sin embargo, tienen un formulario al exterior. ¿Por qué? Porque esa era una regulación que tenían las zonas de exclusión aduanera, que tenían, usaban formulario al exterior, pero con tarifas domésticas. Ahora, estas dos ciudades no están catalogadas en la publicación, en las publicaciones que existen
de paquetería, estas dos ciudades no se mencionan. Pero claro, ¿cómo pude detectar esto yo? Justamente por lo que venía diciendo antes, de ya la experiencia, el ir haber ido viendo muchas piezas, mucho material, el tener las publicaciones existentes, encontrar el material de archivo del correo, etcétera, me hizo ir conociendo cómo funcionaba, por ejemplo, estas cuestiones de la zona de exclusión aduanera. Entonces, cuando yo vi estas piezas, me di cuenta inmediatamente lo que era y supe que no eran catalogadas, porque yo tengo toda la publicación existente y estas no están mencionadas. Entonces, ahí es donde uno empieza a ver con la experiencia y el conocimiento lo que por ahí probablemente para otros pase desapercibido, porque no se conoce, esto no está publicado. Entonces, pero esa experiencia me permitió detectarlo. Entonces, acá es donde uno empieza a sacar ganancia, ¿no? del conocimiento del estudio. Y acá tengo otros casos también de paquetería. Un paquete cerca ya del fin de la guerra, marzo del 45, que no fue enviado, que dice Keine Verbindung, porque no había comunicación con la zona de destino, que era Johann Georgestadt, que estaba en Sachsen, en Sajonia, que ya estaba liberada por los rusos. Entonces, como estaban los rusos ya ahí, no había comunicación con esa zona, por lo tanto, este paquete le pusieron esta marca, no hay conexión, y no se envió. Y esto tampoco, no hay ninguna mención en la bibliografía. Pero cuando lo vi, me di cuenta que era ahí, dije, esto es mío. Y el de la derecha también. Yo cuando leí esto, en los paquetes es muy común que pongan indicaciones extras en este recuadro en medio, por muchos motivos diferentes. Cuando vi esto que dice Abschubgut, dije, ¿qué es eso? Esto nunca lo vi. He visto leyenda de todo tipo acá, pero este nunca. Y me puse a investigar, y esto eran los envíos de pertrechos, ¿no? De tropas en retirada. También, fíjese, está el 7 de abril del 45, cuando Alemania se empezó a retirar de muchas zonas ocupadas, con tal de aligerar el paso y alivianar la carga, se exigió a los soldados que mandaran ropa, cosas que se deshicieran todo lo posible, que lo enviaran por paquete. Y había varios puntos de recolección y yo encontré varios documentos desclasificados que son documentos militares, no del correo, pero que dan todas las instrucciones para estos envíos. Entonces, nuevamente, yo acá, por ya haber conocido, haber tenido experiencia mirando mucha paquetería, me di cuenta que esto no era algo normal, me puse a investigar, encontré los documentos, bueno, y ahora tengo otro caso interesante para contar, ¿no? en la colección. Y nuevamente, es algo que pude detectar gracias justamente al conocimiento y a la experiencia de ver material y que te permite encontrar estas cosas que no están documentadas, que no están catalogadas. Entonces, nuevamente, donde uno finalmente le saca el provecho al máximo al conocimiento, ¿no? Y bueno, y con esto termino. Espero que les haya interesado. Esto no es más que mi experiencia y cómo yo he hecho estos temas. No es necesariamente la única forma ni la mejor, pero es simplemente darle tal vez a alguien que esté en situaciones similares herramientas para poder avanzar en su tema y seguramente haya más gente que tenga otras ideas, otras experiencias que también puedan enriquecer esto, ¿no? Así que nada, con esto termino y quedo ahora a disposición de ustedes. Así que gracias por su tiempo y paciencia y quedo para las preguntas. Gracias, Gracias. Fernando. Muchísimas gracias. Pasamos a la parte de preguntas y comentarios. Por mientras aparecen las manitos en alto. Fernando, bueno, me gustó mucho eso que mencionaste de buscar en los otros sitios, como los de eBay con las otras terminaciones. Se me había pasado por alto que existen esos otros sitios. Generalmente uno se mete al sitio principal y se le olvidan que existen esos otros. Y en efecto, bueno, yo que tengo también en eBay, sí, está marcada. Si quieres que se publique en otras, tienes que marcar un chequecito y bueno, te cobran más si publicas algo en eBay. Pero es cierto, hay que revisar esos otros sitios porque en efecto hay veces que hay artículos que solo aparecen en una página y no aparecen en las otras. Exacto. Sí, Sí, a sí. ver, miro ahí, manitos en alto. Miguel. Eh, bueno, muchas gracias, Fernando. La verdad que tu charla responde a una inquietud
de muchos filatelistas que intentamos meternos en temas escabrosos o no demasiado explorados, ¿no? También tenés experiencia con eso, sí. A mí me hace acordar un poquito al verso de Antonio Machado, inmortalizado por Serrat, que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Exactamente. Uno muchas veces se mete en temas y, bueno, al principio no sabe para qué lado correr, y bueno, y la experiencia, como vos decís, y la búsqueda y el tesón, el ser cabeza dura, hace que poco a poco vayas avanzando, ¿no? Yo voy a Exactamente. contar simplemente algo que, bueno, que tiene que ver un poco con esto personal. Yo este año se me ocurrió hacer una colección diferente dentro de clase abierta, que es la historia de mi abuelo. Mi abuelo es una persona que, bueno, en su momento fue una persona pública, conocida tanto en el ámbito de la historia académica como en la política, y bueno, y todo lo que contaba al partir era con una estampilla emitida con la imagen de él y algunas fotos familiares y qué sé yo, y bueno. Y al principio, la verdad que cuando empecé a explorar me desalenté bastante, porque digo, bueno, sí, pero con una sola estampilla no sé muy bien qué puedo Claro, hacer. Y bueno, y mi experiencia me dice un poco lo que vos decís, que cuando uno empieza a buscar mucha información, va ampliando el tema y eso le permite ampliar también la búsqueda de material. exacto. En mi caso, bueno, yo tengo la suerte que el Instituto de Historia de Filosofía y Letras lleva el nombre de mi abuelo y tiene mucha información y sobre todo algo que es fabuloso es que lo tienen digitalizado, con lo cual Sí, yo me contacté con ellos me mandan los links, yo puedo encontrar un montón de material y me doy cuenta que cuanto más estudio, más posibilidades tengo de ampliar la colección. claro. Entonces, una colección que inicialmente, y que bueno, por ahora la voy a presentar en un marco, ya tengo el proyecto de llevarla a 5 marcos, pero bueno, con tiempo, por supuesto, pero el tema de la información es fundamental, como vos decís. ¿Eh? Sí. Bueno, y después aparece el otro campo que es complejo, que es el de la investigación filatélica, ¿no? Porque eso ya no es tan fácil encontrar, pero bueno, buscando con tiempo, uno lo va encontrando. Bueno, Es- te felicito, realmente muy interesante la charla. Y Gracias, un gracias. tema muy sensible, además, sobre todo. Absolutamente. Así, y bueno, y me imagino, como digo, vos estás justamente ahora en los mismos zapatos con ese tema. Y como digo, o sea, no se puede escapar al estudio, o sea, si se quiere progresar y avanzar, no se No, puede escapar al estudio y eso. Pero vale la pena, porque cuando uno se empieza a meter ahí, empezás, al principio es escabroso, por ahí cuesta encontrar, bueno, por dónde encaro, por qué estudio, qué no, qué sigue, pero cuando empezás a encontrar el camino, empezás a encontrar pieza material y bueno, ya uno se va entusiasmando más, decís, bueno, claro. ahora no estaba tan loco, esto de repente sí está tomando forma. Entonces está bien placentero en ese sentido que Claro, el incluso yo esfuerzo vale la pena. incluso diría que tiene esa ventaja, ¿no? Porque digamos, con digamos, la motivación filatélica, uno finalmente termina entusiasmándose y profundizando el tema. Porque en Absolutamente. definitiva, la relación entre lo filatélico y lo histórico tiene que estar. Y bueno, uno termina apasionándose con el tema desde quizás su motivación inicial que es filatélica. Absolutamente. Sí, sí. Bueno, felicidades y muchas gracias. Gracias, Miguel. Ahora, Bueno, felicitaciones, Fernando. La verdad que has demostrado cómo ampliar tu propio conocimiento y dar ideas a los demás de cómo. Quizás tu temática es un poco, al tener tantos idiomas de por medio, es como que asusta a quien no está acostumbrado a investigar de esta manera. Yo hago clase abierta y tengo el ejemplo para darte, por ejemplo, de un tema muy complicado porque no hay casi material, que son los cafés de Buenos Aires. Los cafés de Buenos Aires no tienen casi filatelia, Claro. entonces la clase abierta me abre muchas puertas para incorporar material y aunque sea en un marco poder mostrar lo que es ese mundo que casi nadie conoce, y menos filatélicamente hablando. Y además hago una colección
quizás sí ella es mayor, que la vas a ver cuando vengas a la Expo de Cefindi, que se llama Buenos Aires Cotidiana. Y habla de lo que es la ciudad de Buenos Aires desde el punto no de vista histórico sí, pero más que nada social, desde el año 1800 hacia 1910, que fue cuando festejaron el centenario de la Revolución de Mayo. Y me gusta mucho y me tienta a seguir investigando y a encontrar más material, porque es sorprendente las cosas que uno puede llegar a aprender y a tener el pensamiento lateral que se dice, es decir, no solo seguir la guía de investigación, sino incursionar por otros temas que puedan brindarte material, que te ayuden a tener una mejor visión de lo que querés mostrar, incluso para la cultura personal, ¿no es cierto? Absolutamente. Así que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has expuesto y te felicito. Bueno, muchas gracias. Me alegra y bueno, quiero ver esa colección que suena muy interesante. Dale. Muy lindo. Gracias, Laura. Will, Ah, Fernando, muchas gracias, de verdad, súper interesante eh, el tema y también interesante la manera como lo abordaste. Tomé ahí buena nota de un par de estrategias que cuando uno la ve uno dice, ¿cómo no se me ocurrió antes? Así que bueno, te lo agradezco mucho. Sí quería compartir, eh, haciendo caso a lo que dijiste, de expandir un poco o combinar estrategias. Yo quiero compartir una historia, pudiese ser, que sucedió hace muy poco, muy linda y que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Si me permites un poco para contextualizar, yo tengo aquí Por favor. un entero postal de Venezuela Sí. enviado desde Ciudad Bolívar a Alemania. Gracias, Mauricio. Y vemos que tenemos justo aquí una marca, un matasello mudo, que en Venezuela siempre fue un misterio. Ha sido, siempre fue un misterio. Y se pensaba que era de ahí mismo de Ciudad Bolívar, cosa que nunca me dio mucho sentido. Yo, bueno, si Ciudad Bolívar tenía una estafeta bastante grande para el momento. Ah, por cierto, esto es de 1898. Una estafeta bien importante y bien utilizada. ¿Por qué van a utilizar otra marca en la misma estafeta? ¿Será de algún pueblito cercano? ¿Qué sé yo? El caso es que, no sé si recuerdan, pero junto con el amigo Miguel Raviñani y Martín del Prato hicimos un show and tell donde hablé de un sistema manejador de documentos. En ese momento yo utilizaba uno llamado Wicca, pero no era un sistema cerrado. Y bueno, fue perdiendo popularidad. El caso es que recientemente me mudó a uno que es open source y ahí metí mi cantidad de documentos que tengo en digital y en físico también que los paso a digital. Y resulta que hice también una búsqueda, como tú dijiste, de imagen, una búsqueda contextual. Y esa búsqueda me lanzó una, una revistica suiza que tengo de marcas postales que nunca me hubiese imaginado revisar. Y ahí, si quieres no me quitas, cuando encontré el porqué, me muestra esta marca Exactamente, sí. ujú. muy parecida, si me permiten. No es igual, pero fue muy parecida y decía Brasil. Y ahí comenzó todo una bola de nieve y comencé a buscar más documentos y papers sobre cancelaciones mudas de Brasil, encontré de Perú y se las metí a este sistema. Y finalmente este sistema, de hecho, si me das un segundito aquí lo puedo compartir rapidito. Este, si me permiten puedo compartir pantalla un momentico, muy Dale, rápido. dale. Gracias, creo que es así. Me confirman que están viendo Ahí un viene. My Y Library aquí. Sí, sí. Perfecto. Entonces, bueno, para hacerlo muy corto, voy a ir directamente a lo que finalmente encontré. Eh,
Este documento es un estudio sobre los sellos de Brasil, en particular los sellos mudos, y encontré más adelante, aquí lo van a ver, exactamente, si lo recuerdan, si me dan un segundito, la verdad es que no estaba preparado. Eh, Creo que estaba más arriba, lo pasaste entre las Sí, creo primeras que hojas. pasó. sí, bueno, es posible, pero lo relevante es que, fíjense, esto era de Brasil. Sí, que Eh, de antemano nunca hubieras pensado en buscar ahí. Sí, Jamás, jamás. Y en Venezuela esto se ha expuesto y hay teorías, pero todas estas, lo que tú estabas diciendo, que no hay solamente buscar por una sola línea, ¿no? Y lo que dijo la amiga Laura Fonseca, sí, hay que tener la visión 360 y tratar de atacar esto más contextualmente que literalmente. Y pues resulta que me enteré que esta marca la ruta normal de Ciudad Bolívar a Europa era obviamente era fluvial, de ahí reventaba por el delta del Orinoco, caían a Trinidad y de ahí salían a Estados Unidos o a Europa. Resulta que en 1898 ocurrió la guerra hispanoamericana. claro. Y ahí me di cuenta, estas piezas eran enrutadas en lugar del norte hacia Brasil vía fluvial y luego vía tren a, qué sé yo. Fue una cosa tan bonita encontrar la verdadera razón y gracias a ese tipo de búsquedas que tú nos enseñaste hoy. Entonces, lo que te quería invitar a ti y a los otros coleccionistas, entiendo que esto, bueno, es un sistema y hoy se requiere ciertos conocimientos técnicos, pero lo bueno es que cada vez se necesitan menos conocimientos técnicos para instalar un software. Es básicamente instalarlo y alimentarlo. Y esto nos permite hacer todas estas búsquedas contextuales muy fácil desde tu computador y ahora también con lo que está haciendo el amigo Peter Mutter en Holanda, podemos mezclar estas dos técnicas y bueno, yo creo que un sistema manejador de documentos para el filatelista del futuro va a ser pero básico, mezclando todas las técnicas que tú dijiste y eso. Entonces, bueno, nada, era básicamente este comentario. Me disculpan que No, me... no, no, nada que disculpar, perfecto, buenísimo. Y bueno, me encantan también esas cosas y entiendo también esa satisfacción que a uno le da cuando lo resuelve y decís, sí, lo pude encontrar, cuando lo pude entender, a ver si, eso es fantástico, sí. Me alegro, gracias por compartirlo, ¿no? Es muy interesante también el sistema, sí, sí, sin duda, en el futuro va a haber un montón de esas cuestiones que Sí, nos van a permitir no reemplazar muchas cosas, pero sí agilizar. sí. Para el que le interese el sistema este, que es open source, se llama Paperless GTX. Es gratis, se instala en cualquier computador pequeño que tengan por ahí y muy bueno también. Bueno saberlo, lo voy a intentar. Gracias, Will. Fernando, muy bueno ese consejo que también nos diste de hacer ese archivo de imágenes que puede ser muy útil. Y no solo de imágenes, sino también archivo, digamos, de otras colecciones de temas, ya sea similares o incluso el mismo, porque ahí pueden haber colecciones del mismo tema con diferentes enfoques. Sin duda. Yo he buscado varias colecciones en el tema de aerofilatelia y las guardo no necesariamente porque toquen el tema de mi país, la aerofilatelia de mi país, sino también por cómo muestran una pieza, hasta me puede servir de inspiración o de guía de, bueno, este material lo puedo mostrar de esta manera y me puede servir de referencia para otras cosas a futuro. Así que también es un consejo muy importante ese que nos diste, ya que puede ser algo del tema propio o nos puede servir de apoyo a un tema propio que tengamos para exponer. Exacto. Y eso, por ejemplo, yo tengo guardados cientos de exhibits de Ujú, todas las clases. Y aparte, por ejemplo, como vos decís, muchas veces con la aerofilotelia, por ejemplo, ujú, puntualmente, a veces yo, por ejemplo, colecciono, ¿no?, la ruta de Lufthansa a Sudamérica, del ujú. 24 al 29. De momento lo hago en el sentido de Europa a Sudamérica, de a poco tengo algo de material en el sentido inverso, pero de momento me estoy enfocando en el sentido de Europa a Sudamérica. Ahora, ¿qué pasa? En ese momento las únicas que viajaban a Sudamérica eran esa, Lufthansa, Air France y el Zeppelin. O sea, ¿ese qué pasa? Más allá de que yo colecciono Lufthansa,
también a veces me sirve conocer algo de Air France, por Sí. simplemente a veces para descartar una a la otra, ver, entender si va por una a la otra. Ujú. Entonces, a veces te puede pasar eso, sí, puedo tener un exhibito o libro de Air France que por ahí no tocan de lleno mi tema, Mm. pero sí me pueden ayudar colateralmente a otro tema. Entonces, a veces, como vos decís, a veces capaz que también el exhibito de Air France me puede ayudar a ver cómo lo encaró. A ver, las dos son rutas a Sudamérica, a ver, capaz que su enfoque me puede aportar a la mía, más allá de que son dos líneas diferentes, cosas así. Entonces, o a ver cómo describe alguna pieza, o si, como si tú consideró, no sé, los feeding service de otros lados o no, yo qué sé. Bueno, seguramente siempre suma ver, así sea por mera cultura filatélica, digamos, nunca daña aprender algo más de otros temas, aunque no sean los nuestros. Sí, gracias. Yerko. Hola Fernando, buenas tardes a todos. Como siempre, un gran aporte con tus presentaciones. Tuve la anterior, que también me está sirviendo hoy día para poder darle un poquito más de fuerza al rango de mis colecciones, que también es clase abierta, y hoy día asociado a lo que tú dijiste en la presentación anterior, asociado un poco a la historia. Yo soy filatelista desde los 8 años, desde círculos filatélicos regionales, Valdivia especialmente, y cometí el error que quizás todos cometimos, ¿sí? Nos dedicamos a coleccionar estampillas. Entonces, estampillas que venían en un sobre o en un paquete, en una caja, volaban y botábamos el material. Entonces, hoy día ya tengo 60 y añoro aquella información que posiblemente fue importante y que yo eliminé en la basura. Y que tengo que salir a buscarla a través de esta búsqueda, por eso te hago todo este alcance y hoy día me abres un poco más la visión de cómo salir a buscar, porque mi tema también es muy específico, no es tan fácil de buscar. Eh, Así que te agradezco enormemente tu presentación. Sí tengo una duda. Hablaste de 15 años. ¿Son realmente 15 años o es mucho más de tu trabajo? Porque he visto otras presentaciones fabulosas y creo que tienes más años de estudio de parte tuya. Entonces, ahí estoy en la duda, si son 15 años tuyos o son muchos años más, Fernando. Y gracias por tu presentación. No, no, por nada. Me alegro que te gustara y si te sirve en algo, aunque sea un poquito, me alegra más aún. Y lo que dije de 15 años creo que fue cuando hablé del material de la Victoria, que esa colección sí la empecé, sí, hace 14 15 años, no recuerdo exactamente cuándo la empecé, pero más o menos hace 14 15 años. Y en realidad yo era parte de otra colección que tenía algo de propaganda y eso, y tenía como una pequeña parte de la Victoria. Pero claro, cuando empecé a darme cuenta, empecé a encontrar cada vez más material de la Victoria, del lado aliado y del lado alemán, me di cuenta que era mucho más grande el tema de lo que yo pensaba y que daba para hacer una colección específica de eso. Hoy en día tengo como 22 marcos, tengo de todo ya de la Victoria. Me pasó eso también. Por un lado, cuando digo, bueno, quiero investigar y del tema, dije, bueno, a ver si hay algo filatélico de esto. Dije, bueno, filatélico hay un libro sobre la campaña de la Victoria en la Polonia ocupada por los alemanes, en el General Government. Hay un catálogo de las marcas de la Victoria ahí específico de eso. Y hay otro catálogo, por ejemplo, de marcas postales de Bohemia y Moravia, que tiene marcas postales en general, pero que a su vez tiene un capítulo de las marcas de la Victoria Bohemia y Moravia, que son un montón, son 100, como 150. Entonces, eso era lo único que por ahí había publicado filatélico, ¿no? Del tema. Después, años después, encontré un pequeño articulito de Costa Rica con alguna pieza de la Victoria de Costa Rica que me compartieron justamente, bueno, los amigos de allí. Pero en general, y después también un documento pequeño de unos sellos de Cuba, ¿no? Y que era un sello naranja y uno gris azulado de la Victoria bueno, cuando se emitió, cuando se dio de baja, todo. Pero en general escasea un montón. Y yo hoy en día tengo, por ejemplo, material de más de 100 orígenes diferentes de todo el mundo. Entonces es difícil encontrar documentación de todos. Yo qué sé, tengo material de Ceilán y anda a encontrar documentos del correo de Ceilán. ¿De dónde lo saco?
Pero bueno, de a poco voy encontrando, o sea, yo con algunos documentos desclasificados que encontré de Alemania, por ejemplo, encontré referencia a la victoria en Noruega, en Polonia, en varios lugares, con referencia a la campaña o incluso en mi colección. Tengo una circular interna de un correo de Noruega diciendo y tiene adjunta tres viñetas recomendando que ya no se pongan más en el correo y que se las incauten cuando ya llevaba un tiempo la campaña y lo quisieron empezar a aflojar. Y encontré esa circular interna del correo con esas instrucciones y con las viñetas de ejemplo. Entonces, de a poco, muchos países fui reconstruyendo. Entonces, hoy en día ya tengo bastante documentación. Por ejemplo, también de algunos países de América, de Nicaragua y otros, pude encontrar las gacetas oficiales, los documentos donde se anunciaban las emisiones de algunos sellos de la victoria, algunas cuestiones. Entonces, de a poco voy construyendo, ¿no?, la historia y la parte documental de muchas misiones y la parte histórica también, ¿no? Porque eso también investigo cómo fue la campaña, o también campañas aéreas arrojando panfletos con cosas de la victoria. Entonces, son investigaciones que van a la par, ¿no? La histórica y la filatélica. Y siempre queda algo por ahí. También me pasó en un momento que encontré, por ejemplo, ustedes seguramente conocerán los famosos B-mail, ¿no? Que la B del B-mail es justamente de la victoria, o sea, por definición, todos los B-mails son de la campaña de la victoria. ¿Y qué pasó? Yo en un momento encontré, buscando los boletines postales de los Estados Unidos, que en un momento Alemania se había quejado a través de Suiza con los Estados Unidos de que estaban llegando, por ejemplo, B-mail o sellos, un sello que emitió los Estados Unidos en el 42 que dice Win the War con el águila, un sello violeta. Entonces estaban llegando, por ejemplo, envíos de los familiares a los prisioneros norteamericanos en Alemania, a ver si llegaban con cartas con esos sellos o algún B-mail. Entonces se quejaron los alemanes a través de Suiza y pidieron que en la correspondencia que fuera a los prisioneros no se incluya ninguna de esas referencias eslóganes de la guerra, en vez de la victoria ni nada. Y luego el Boletín Postal de los Estados Unidos emitió un decreto alertando a todos los correos que cualquier material que tenga ese tipo de símbolos sea retornado al remitente para que lo corrijan o lo cambien o lo hagan otro envío. Entonces, y eso no lo encontré en un día. Eso fue ir viendo muchas imágenes, topándome con eso, buscando boletines postales de Estados Unidos, de Alemania, documentos, hasta que pude encontrar eso y después aún más difícil encontrar las piezas que ejemplifiquen esos casos. Que hay cartas retornadas por eso y que tienen un papel pegado por el correo aclarando esa cuestión y todo. Entonces, y todo eso lleva tiempo, como digo, yo cuando empecé hace 15 años había visto 10 piezas con una B, me parecían simpáticas y sabía poco y nada. Entonces ahí empecé la carrera, así bueno, empecé a buscar, a buscar, a buscar material y documentación. Aún hay países del que no tengo nada de documentación, tengo por ahí la pieza, pero no tengo documentación. Yo tengo piezas de Nigeria y de dónde saco documentos del correo de Nigeria, ¿no? ¿Cómo hago? O tal vez, como en ese momento era colonia británica todavía, tal vez en algún archivo británico puede aparecer algo, no lo sé. O sea, hay cuestiones que todavía no encontré. Pude ir avanzando montones de frente, pero bueno, por eso es que llevo 15 años. Entonces hoy tengo una colección muy grande, tengo mucho material, muchas cosas que ya las puedo describir en profundidad, que tengo los documentos, todo, y otras que aún están ahí por resolverse. Muchas gracias, Fernando. Muy claro. Muchas No, gracias. gracias a vos, Cherco. Nuevamente, Fernando, muchísimas gracias. No miro manos en alto, así que realmente gracias. Muy interesante la charla. Bueno, gracias. Me alegro que le gustara. Gracias. Y el día de mañana.